Y continuamos en Elementos y ustedes saben que los martes son los martes literarios porque del otro lado ustedes ya lo tienen anotado, espero, porque estamos con nuestra colaboradora Anya Aguilera. Anya, bienvenida, ¿cómo estás? Tamara, muy contenta como cada martes de estar aquí contigo y con tu auditorio de Elementos. Y pues también muy contenta porque la última vez que nos vimos estábamos platicando de libros hechos, series o películas, y hablamos de ciertos datos curiosos. Entonces hoy les traigo lo que no sabías de Frankenstein y su familia. Me encanta, me encanta. Vamos a, yo digo que hay que inaugurar así, cinta roja, inaugurar este apartado de la colaboración, que los datos curiosos para mí son de esas cosas que cuando te ves con alguien de que platicas, de ¿qué crees? O sabías de esto y quedas bien. En esos momentos que quedas bien. Así y hoy vamos es. con Frankenstein, ¿verdad? Así es. Frankenstein es una novela escrita por Mary Shelley, que nació en Londres en 1797. Ella fue hija de dos importantes intelectuales ingleses de su época, y además de que, bueno, se esperaba, decían que era una gran promesa. El hijo o la hija de estos dos personajes dicen que iban y tocaban a la puerta de su casa y decían que si podían conocer a esa niña prodigiosa que que acababa de nacer, ¿no? Okay. Para dar un poquito de contexto, Mary Shelley era hija de Mary Wollstonecraft, que era una intelectual de ideas liberales que escribió un libro titulado Vindicación de los Derechos de la Mujer. Okay. Y bueno, Wollstonecraft fue digamos que de las autoras pioneras en el feminismo en esa época. Y cuando se embarazó de Mary, ella no quiso dar a luz en un hospital porque se sabía que las prácticas médicas no contaban con suficientes medidas de sanidad. O sea, los médicos no se lavaban las manos entre revisión de paciente y paciente. ¿Cómo crees? Y por temor a esto, ella dijo, no, lo voy a tener en mi casa. Sin embargo, el nacimiento de Mary Shelley tuvo complicaciones y tuvieron que llamar a un médico que quién sabe de dónde venía, cómo venía, no se lavó las manos, y la escritora Mary Wollstonecraft murió a los pocos días de Mary Shelley haber nacido. Ok, wow, qué fuerte, por algo como como una tragedia griega, ¿no? De querer evitar algo y que termina sucediendo, era como medio el destino. Esto, recordemos nada más, ¿qué año era, qué época? En 1797, o sea, todavía era la época victoriana. Claro. Y empezaba pues ya a venir lo que, un poco antes del uso de la electricidad y de la revolución industrial. Sí, qué fuerte. Asimismo, el padre de Mary Shelley era el filósofo William Godwin. Él era un anarquista, opositor del poder, era de ideas muy revolucionarias, muy de avanzada para su época. Y una vez que enviudó, posteriormente tomó nuevas nupcias con la traductora Jane Clairmont. Ella traducía del francés y del alemán, y ella era traductora de los hermanos Grimm, los famosos compiladores de estos cuentos tradicionales con los que hemos crecido y con los que Disney ha hecho tanto y tanta fantasía. Exactamente. Entonces, junto a Jane Clairmont y William Godwin, abre una librería y ya tienen una editorial. Entonces, imagínate en qué ambiente intelectual se desarrolla Mary Shelley. Claro. O sea, realmente es un hervidero de intelectuales. Godwin recibe en su casa a muchos escritores de la época, poetas. Incluso eso hace que Mary Shelley publique su primer poema a los 10 años. Ah, nada más ni nada menos. Sí, o sea, sí, algo casual. Casual. Y bueno, a esta familia yo diría que digamos que Mary Shelley es la mamá de Frankenstein. Ajá. Los abuelos serían Wollstonecraft y el filósofo William Godwin, y el que sería como el papá, igual que José y María, casi, vendría a ser Percival Bysshe Shelley, mejor conocido como Percy Shelley. Él era un aristócrata inglés, una persona
con un poder tal que no tenía que trabajar, no tenía que cuidar empresas, solamente se dedicaba a recibir dinero y dijo, yo con esto voy a ser poeta. ¿Qué se estudia para eso? Así, nomás para revivir, para que te den dinero. Sí, ¿verdad? Eso sí, no sé. ¿en dónde me inscribo? Ajá, Pues sí, 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 no. ¿Dónde se puede anotar una? Él fue un poeta que en su momento tuvo cierto reconocimiento dentro de la corriente del romanticismo, aunque pues incluso se dice que Mary Shelley tomó su nombre por la fama que él tenía, aunque bueno, antes de eso ella usaba el apellido de la mamá, Claro. Wollstonecraft, que era pues muy célebre también, pero finalmente Mary terminó haciendo famoso el apellido de Shelley gracias a sus novelas, ¿no? Entonces, bueno, él era poeta, Shelley era poeta, a los 19 años se casó y empezó a tener hijos, pero conoció a Godwin, de quien además también era patrocinador, o sea, le ayudaba para que trajera escritores de otras partes, que convivieran en la librería, y ahí conoció a Mary. Mary tenía 16 años cuando se conocieron, y a pesar de que Godwin era un libre pensador y decía, sí, aquí somos liberales, reprobó totalmente la relación de Percy Shelley y Mary, y ellos tuvieron que salir por Europa a Hacer su vida. hacer su vida y escapar, porque además Shelley era casado. Ah, con razón. Uy, ahí apareció el chisme. Ahí apareció la Sí. problemática. Ok. Entonces, en este viaje de huida, conocieron a el que yo digo que es el padrino de Frankenstein, George Gordon Byron, mejor conocido como Lord Byron. Lord Byron era el Pedro Pascal de su época. O sea, decían que la gente, las chicas decían, ay, va a estar... Galán. Sí, Lord Byron en tal teatro, en tal cosa, y llegaban y le pedían autógrafos y Wow. le pedían poemas. Y bueno, también era un aristócrata, entonces era muy conocido porque era un galanazo, porque vestía muy excéntricamente. De hecho, si ustedes buscan fotos de él, está con traje como de sultán. Es muy, muy excéntrico y bueno, un hombre que vivía en los excesos. Ah, bueno. Muy Casual. sereno, muy sereno. En 1816 invitó a sus amigos al matrimonio, bueno, a la pareja Shelley, que iba con su hermana, con la hermana de Shelley, de Mary, Claire, y con su médico, Polidori, y bueno, los invitó a su casa de verano en Villa Diodati, en los Alpes suizos. Y lo que creían que iba a ser, pues como una cosa tranquila, cálida, de paseos a la orilla del lago, resultó en una encerrona de 3 días porque bueno, no tan cerca, en Bali, el volcán Tambora hizo erupción y eso provocó un desastre natural en buena parte de Europa, Wow, causando días de lluvia, hasta 143 días de lluvia se registraron en algunas ciudades y eso hizo que se mantuvieran encerrados durante 3 días. Ya bien aburridos porque obviamente no había TikTok, Claro, no se les ocurrió el juego de las llaves. Ah, Dijo Lord Byron, pues vamos a escribir cuentos de terror. bien. Apostaron a ver quién escribía el cuento más terrorífico y Mary fue en esa noche en la Villa Diodati donde escribió un relato que después se convertiría en Frankenstein, el nuevo Prometeo, y Mary se inspiró en el doctor Dippel, que él nació en un castillo llamado Frankenstein. Wow, ok. Ella siendo niña, escuchando a Claire, su madrastra, la traductora, platicar con los hermanos Grimm, escuchó hablar de este castillo y guardó ese nombre para utilizarlo con esta criatura. Wow. Entonces, este castillo está en Alemania y este doctor Dippel, que nació allí, se hizo famoso por experimentar con partes de cadáveres que él robaba de los panteones. Vaya. Porque tenía el propósito de intercambiar las almas entre estos cuerpos. Obviamente fracasó, pero causó gran revuelo en su momento.
y aunaba esta idea al galvanismo que tenía que ver con una idea de reanimación de los seres con electricidad, fue que surgió la idea, el relato de la criatura, que es Frankenstein, y que también, bueno, ahora ha provocado tantas historias, series, películas, capítulos animados. Exacto. Y después de haber escrito este relato, 2 años después, fue publicado de manera anónima. Ok. ¿Y eso por qué? ¿De qué Pues decían? porque las mujeres no podían publicar o no era tomada en serio esa publicación. Exacto. Así es, supimos que lo había escrito Mary porque se lo dedicó a su padre, a Godwin, y es así como tenemos esta historia. Esta obra de arte. Bueno, sin duda para mí, ya para darle como este cierrecito, cuántas cosas no tuvieron que pasar para que hoy podamos disfrutar de esta literatura, sin duda, y además también cómo se involucra todo el tema de la historia en el medio, ¿no? También esto de que muchas veces lo hemos platicado también, de que las mujeres no tenían la posibilidad de firmar con sus nombres y lo tenían que hacer los esposos porque eso le daba más seriedad. Entonces, sí. si nos empezamos a escarbar tantito, o sea, pues atrás de malamente esta frase que se decía, ¿no? Detrás de un buen hombre hay una gran mujer. Bueno, tal vez era la que estaba redactando esta historia. Anya, un placer de verdad tenerte como cada martes y súper disfrutable también conocer la historia detrás de la historia. Sin duda, gran inauguración de esta sesión. Tus redes sociales también para que puedan seguirte y que aprovechen para darse una vuelta por tu espacio. Claro que sí, Tamara, es @AnyaMandala, es mi perfil en Instagram y en Facebook como autora, y @luz.besania, el perfil de la editorial que coordino, donde pueden encontrar más datos curiosos y autores y autoras vivos locales. Ahí estamos. Muy bien, gracias, como siempre, como cada martes. Un placer. Igualmente, Tamara. Y del otro lado vamos a continuar, todavía nos queda mucho más aquí en Elementos, no se despeguen de Jalisco TV.